Hola amigos, saludos y bienvenidos a mi canal. Inferioridad y timidez. De eso vamos a hablar hoy. La inferioridad es un estado interior que nos hace sentir pequeño ante una persona a la cual vemos por encima de nosotros, ya sea por su educación, nivel social o espiritualidad. Este estado emocional de sentirse menos abre la puerta a un segundo estado interno llamado timidez, y ambos limitan nuestras vidas. Algo muy importante que debes saber es que una emoción o complejo nunca anda sola, siempre se hace acompañar de uno o más complejos, así se van reforzando entre ellos. Pero veamos una historia que nos dará paso para desarrollar el tema. Es el caso de un hombre algo extraño, digno de estar en un circo. Digo algo extraño porque este personaje tenía la rara enfermedad psicológica, así lo diagnosticaron los psicólogos, de encogerse ante algunas personas, no ante todas las personas, sino ante algunas personas. Tiene una vida aparentemente normal, con sus amigos, vida social, pero ante alguna gente se encogía hasta alcanzar el tamaño de un pequeño hombrecito, un liliputiense, de unos, no sé, 20 o 30 centímetros. En cierta ocasión, en una fiesta a la que fue invitado, estaba muy alegre sentado a la mesa y conversando, muy animado con las demás personas, con los amigos de confianza. Pero algo pasó. Llegó una mujer muy bien vestida y de una belleza sin igual, de un gran porte. Se sentó justo enfrente de nuestro extraño amigo, y este de inmediato dejó de hablar, y poco a poco se fue encogiendo, hasta perderse en el asiento. Se había convertido en un hombrecito de unos 30 centímetros. Hasta aquí esta historia, pero tiene una profunda enseñanza y una profunda moraleja relacionada con el tema de la inferioridad y de la timidez. Analicemos esta cuestión. ¿Cuál es el origen de este fenómeno? De este individuo que se empequeñecía ante determinada persona o ante alguna persona. Lo encontramos en la mente del hombre. Es un complejo de inferioridad. Este fenómeno se da cuando nos sentimos inferior ante otra persona. Nos encogemos en todos los sentidos. Nos volvemos pequeños porque creemos que ese otro es más importante y especial que nosotros. Es un complejo. Ya dije, ahora, algo muy importante. Cuando un individuo se siente inferior o intimidado ante otro, en ese mismo instante se origina una imagen en su mente relacionada con ese sentimiento. Y nos disminuimos mentalmente ante ese otro. Pero, oh misterio, en ese mismo momento aflora otro complejo llamado timidez, es decir, van de la mano. Entonces es cuando el individuo se achica ante la otra persona, aunque aquella no esté haciendo nada, no le esté haciendo nada. Es el momento en que el sujeto víctima de la timidez y de la inferioridad comienzan a sudar en las manos, y cuando trata de hablar, las palabras se atoran en su garganta. El cuerpo comienza a sudar copiosamente y en algunos casos hasta sufren un desmayo. Miren ustedes pues hasta dónde nos pueden llevar estos complejos de timidez e inferioridad. Ahora, ¿por qué le sucede todo esto a un hombre o a una mujer? Por la importancia que ese hombre o mujer le da a ese otro. Tiene en su mente una imagen casi divina y sobrehumana de ese personaje. Lo tiene en un alto nivel dentro de sus casillas mentales.
lo ve como alguien muy importante y ese concepto que tiene sobre esa persona es distinto al que él tiene de sí mismo, el cual es todo lo contrario, debido a su baja autoestima. Entonces, siente que no encaja con ese otro y es ahí donde surgen estos complejos absurdos. Ahora, aquí hay una clave maravillosa para descubrir lo que causa la aparición del estado de inferioridad y, en consecuencia, la timidez. Analicemos este asunto. Te pones nervioso ante una persona que tú consideras que es importante y que tiene un nivel más elevado que tú. No importa en qué. Bueno, aquí viene una pregunta. ¿Y si a esa persona que te presentan o con la que te relacionan por alguna situación, tú no la consideras importante y superior a ti, te pondría nervioso? La respuesta es no. Tu comportamiento ante ella sería normal y en algunos casos hasta extrovertido, lleno de confianza en ti mismo. ¿Y sabe por qué? Porque en lo más profundo de tu psicología tú ves a esa persona inferior a ti o igual a ti. Y ante alguien menor que tú, tu sistema de defensa psicológica dice no vale la pena sentir temor. Pero voy a ilustrarte esta cuestión de la inferioridad y la timidez con algunos ejemplos para que comprendas mejor. Era muy joven y una vez llegó a mi pueblo el presidente de la República. Un amigo mío tuvo la oportunidad de estrechar la mano del mandatario. ¿Y sabe qué pasó a partir de ese día? Mi amigo pensó que le había dado la mano a Dios, porque no paraba de hablar y decirle a todos que él le había dado la mano al señor presidente de la República. Creo que mi amigo no se lavó la mano durante días. Ahora, ¿por qué mi amigo se sentía tan contento e impresionado de haberle dado la mano al presidente? ¿Si había estrechado otras manos? La respuesta es porque mi amigo consideraba que el presidente era una persona importante. Y es que así nos han educado con respecto a estas personas. Y no digo que no lo sea. El problema aquí es cómo reaccionamos psicológicamente ante una personalidad de ese tipo. Y aquí es donde entra el complejo de inferioridad y timidez, porque cuando tenemos que tratar con este tipo de gente, nos encogemos psicológicamente porque sentimos que esa persona es superior a nosotros, debido al concepto de grandeza e importancia que le damos en nuestras mentes a esa persona. Y es que algo muy arraigado en la gente con complejo de inferioridad y timidez es que tienen baja autoestima. Y cuando alguien tiene baja autoestima, tiende a encogerse fácilmente ante personalidades que considera importantes. Y eso sucedería ante el Papa, un artista, una estrella de cine o simplemente ante una persona con título a la que tú consideras preparada y con un nivel superior a ti. Pero, ¿sabes qué? Esas personas no son superiores a ti porque tengan títulos y fama o una fuerte e importante personalidad. No son mejores que tú. Solo tú las has puesto en ese pedestal por la publicidad que se hacen de ellas y de la falsa educación que has recibido y de la baja autoestima que posees. Mira, los humanos tenemos la costumbre de crear ídolos y después nos ponemos a adorarlos como algo real. Pero todo está en nuestras mentes. Muchas de esas personas a las que tú admiras, respetas y adoras y que la cree importante y ante las cuales te sientes disminuir por considerarla mejor o superior a ti, muchas veces son inferiores a ti moralmente hablando. Tendrán mucha fama, dinero, lujos y sabe Dios cuántas cosas más. Pero si observas sus vidas, poseen costumbres, tienen valores morales negativos que tú no tienes. Entre esas gentes ante las cuales te pones nervioso y sientes encogerte por ser tan importante y especiales según tú, hay asesinos que tú no eres,
hay pederastas, drogadictos, ladrones, mentirosos, que engañan con su saber e intelecto a su prójimo. Gente con muchos títulos y muy preparadas, que son sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. Entonces, pregúntate, ¿por qué me siento inferior y me lleno de timidez ante alguien que posiblemente en la escala de buenos valores esté por debajo de mí? Mira, ahí afuera hay gente que no merecen que tú te pongas nervioso ante ellas, hablándote con franqueza. Son gente que no sirven. Entonces, ¿por qué muestras debilidad ante ellas? Imagínate algo como esto. Nos ha pasado a muchos. Te toca hablar de un tema ante un nutrido auditorio, pero los que te van a escuchar son políticos, diputados, empresarios, intelectuales, etc. Gente supuestamente muy preparadas. Lo más seguro es que te ponga nervioso, te sienta tímido, queriendo tirar incluso la toalla, porque en tu mente tiene la falsa creencia que esas personas son especiales, son importantes y hasta superiores a ti en conocimiento. Pero pregúntate, ¿vale la pena que me ponga nervioso ante esta gente? Dizque preparadas, si a lo mejor muchas de ellas son asesinas, violadores, mentirosos y ladrones. No, es todo lo contrario. Los que debieran sentirse nerviosos, avergonzados y tímidos son ellos. Ahora, aclaro algo. No quiero decirte que si vas a interactuar con gente importantes, entre comillas, o tengas que dar una charla ante muchas personalidades famosas y preparadas, te ponga a juzgarla o verla como personas malas. No, solo que analices el momento, porque en muchos casos sí sucede que los que están sentados escuchando a un conferencista tienen un bajo nivel moral, entonces no tienen el derecho ni la capacidad ética para criticar, aunque tengan un brillante y cultivado intelecto. Ahora, veamos unas claves para superar tu timidez o inferioridad. Ya vimos que cuando te toca hablar a una persona o a un grupo de gente que consideras importante y superior a ti, te pones nervioso, nerviosa, tímida, etc. Pero has observado que cuando hablas del mismo tema a un grupo de niños, por ejemplo de kinder, te sientes libre y extrovertida. ¿Por qué sucede esto? Porque a los mayores lo consideran importantes y tu baja autoestima hace que los vea superior a ti. Entonces te sientes tímida e inferior. Ahora, ¿por qué no te pones nerviosa ante los niños? Porque en tu mente un niño es inferior a ti en madurez, experiencia y preparación. Entonces te sientes segura y libre y habla con total fluidez porque los que están escuchándote no saben más que tú. Ese es tu pensar. Entonces no te pone nerviosa. ¿Ve la diferencia? Conocí el caso de un muchacho muy tímido. Era callado y solitario en su convivencia social. Los vecinos decían de él que era muy serio y un buen hijo. Pero, oh Dios santo, este muchacho cuando estaba en su casa, junto a su familia, gritaba, golpeaba, ordenaba con fuerza como el peor de los dictadores. Era malcriado con sus padres. Total, en su casa era extrovertido, no tenía miedo, no era tímido. Un día en que este chico estaba pues socializando, ¿no? Se le notaba como siempre, callado, tímido y hasta con vergüenza de hablar. Se mantenía con la vista dirigida hacia el suelo, porque era incapaz de ver a la otra persona directamente a la cara. Entonces pensé, ¿por qué ese joven no aplica el mismo coraje que tiene en su casa, con su familia? ¿No lo aplica a la vida? A la convivencia con los demás, con las demás personas, ante las cuales tiembla y se comporta manso y sumiso. La respuesta es porque ante las demás personas se siente inferior y en su casa se siente superior con confianza. Yo no digo que se comporte grosero y rebelde con las demás personas, sino que use ese mismo coraje que tiene ante su familia, con las gentes en la sociedad. El coraje, la energía, la confianza y soltura que tiene en su casa, la valentía para decir no o sí.
no dejarse imponer las cosas. Una vez, una amiga me invitó a comer a su casa. Le pregunté si podía llevar a un amigo. Me dijo que sí. Cuando sirvió la comida y nos sentamos a la mesa para comer, mi amiga apenas probó los alimentos, algo que me extrañó en ella, porque por dos razones, comía siempre con ganas y soltura. Además, los alimentos estaban muy buenos. Eso me puso a pensar muchas cosas. Entonces, en una de esas en que mi amiga fue a la cocina, la acompañé con el pretexto de ayudarle con los trastes. Y le pregunté por qué no había comido nada, si la comida estaba deliciosa. Entonces me dijo, es que la verdad me da vergüenza comer ante tu amigo. Se ve fino e importante. Y ahí el problema entonces, se sintió inferior. En este caso podemos ver que mi amiga se sintió intimidada ante mi amigo y no pudo comer porque se sentía, repito, inferior a él. A lo mejor por la educación o personalidad de mi amigo, que debió haberle parecido a mi amiga alguien importante para ella en su imaginación. Entonces, estoy seguro que lo veía superior a ella. Esto detonó en ella la aparición de los complejos de timidez e inferioridad. Yo te digo entonces, no te sientes inferior a nadie, ni superior. Todos estamos hechos de la misma esencia universal llamada Dios. ¿Por qué entonces te sientes pequeño ante un grupo de personas porque tengan títulos, honores y fama? ¿Acaso ellos son todos sus títulos y honores? ¿Acaso pueden con ellos caminar sobre el agua o detener a la muerte cuando ésta llegue? El ser más grande que pisó la tierra y que sí caminaba sobre el agua y no tenía título, por lo menos que yo sepa, no se consideraba superior a nadie. Al contrario, decía a todos que éramos dioses e hijos del más alto. Hasta aquí este video. Hasta el próximo.